Hola, bienvenidos a un evento más aquí en la Feria Virtual del Libro y la Cultura del IPN 2021. Yo soy Fátima Palacio, tengo 24 años, soy egresada de la ESTA y soy promotora de lectura en redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram como @upsbooks o @upsbooks, upsclub, perdón. El día de hoy me encuentro con las siguientes personas. Hola, mi nombre es Ana García, tengo 24 años, soy egresada de la vocacional número 2 y también me dedico a promover la lectura en redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram como @Ana Entre Líneas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Galván, tengo 23 años, soy egresada de la SKTP-PAN de la carrera de Negocios Internacionales. Al igual que las personas que estamos reunidas, soy promotora de la lectura en redes sociales. Me pueden encontrar en TikTok, en mi blog y en Instagram como Rivel Bookland. Hola, mi nombre es Estefanía Jiménez, tengo 21 años, soy estudiante de Psique y soy promotora de lectura en redes sociales. Me pueden encontrar como @yuxodaniainbooks. Hola, mi nombre es Juan Fernando Álvarez, tengo 25 años, soy de UPIXA, estudio Ingeniería en Transporte y pues bueno, soy aficionado y amante de la historia y de la historia por México. En el día de hoy nos encontramos aquí como parte de esas actividades que ya hemos estado haciendo, que es conversar sobre la colección, lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar. El día de hoy recopilamos los siguientes tres tomos, que son el 4, 5 y 6, y son de los que les vamos a hablar. El primero es Carta de Relación por Hernán Cortés, es este de aquí. El segundo es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, una antología. Aquí está. Y el otro es Dones del Viejo y Nuevo Mundo de España y México, que es este de aquí. Estos tres abarcan una época importante en nuestra historia, que es la conquista. Y pues sigue, esta colección va siguiendo este orden, ¿no? Primero empezamos con pues es todo esto de nuestros antepasados, con la poesía, con sus mitos, también con algunos consejos que aún hoy en día podemos rescatar. Y de aquí pasamos a este bloque que es el de la conquista. Aquí nuestra finalidad es platicar entre todos nosotros, convencerlos a ustedes por interesarse un poco más en esto. Recordemos que, pues como la colección lo dice, son cosas que por ningún motivo debemos ignorar y por lo tanto esta colección recolecta textos esenciales. Entonces, la finalidad es que uno se quede picado y que busque más información al respecto. Y bueno, yo creo que podemos comenzar. Y el primero es Carta de Relación por Hernán Cortés. Antes de comenzar a hablar, a que Andy nos hable un poco más de este libro, a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Ustedes, ¿qué saben? O sea, tanto las personas que nos están viendo como ustedes que están aquí, ¿qué tanto saben sobre estas cartas, ¿no? O sobre Hernán Cortés. Yo personalmente les puedo decir que me gusta este saber un poco más de él, vaya a través de sus propias palabras, en este caso porque siento que la figura que tenemos de él es demasiado grande en el sentido de que pues se le adjudican muchísimas cosas, ¿no? Pero pues al final, qué tanto de estas cosas que se le adjudican realmente son de él y qué tantas son de el concepto, ¿no? De la conquista como tal? En ese sentido se me hace interesante y pues sinceramente yo lo que sé de él ha sido pues lo que vi en la escuela y de algunos relatos que he leído a lo largo de la vida, pero que no se centran en él, sino en otros personajes de la historia. Bueno, en esta ocasión, como ya lo había mencionado Fátima, son cartas dirigidas de Hernán Cortés hacia lo que era su majestad el rey Carlos V, si mal no recuerdo. Y pues básicamente es como conocer desde su punto de vista todo lo que aconteció
desde que llegó aquí a este nuevo continente hasta lo que fue la entrada de su ejército, liderado por él, a lo que era el Imperio Azteca y pues al declive de este. Tengo entendido que, bueno, en el prólogo menciona que hay cartas que no están, puesto que él las quemó o desaparecieron o las eliminó, se podría decir. Entonces, hay detalles que me hubiera gustado conocer, pero pues obviamente si él las eliminó, ya sea por alguna razón personal o porque no quería dar a conocer cierta información, pues ya se quedó en el pasado, lamentablemente. Pero puedo decir que al principio sí cuesta algo de trabajo adentrarse en esta lectura, puesto que la forma de narrar, la narración que se tenía antes era diferente a lo que acostumbramos a leer normalmente. Hay algunas palabras que están fuera de lugar, por ejemplo, algunos verbos están al final de la oración, entonces eso hace que haya unas pocas trabas al momento de leerlo, pero no es tan complejo, puesto que si continúas con la lectura te vas acoplando a esta forma de narración. De todos los tomos en general, creo que es uno de los que menos me ha gustado. Personalmente sí me llamó la atención conocer su punto de vista de todo esto, porque en la escuela lo veíamos más general. No veíamos como que desde los puntos de vista desde los conquistadores, los mexicas, no los veíamos así, los veíamos más en un panorama general y así nos los decían y nos explicaban el resumen del resumen en las escuelas. Entonces aquí hay algunos datos que algunos desconocen, otros a lo mejor sí recuerdan, pero no los tenían muy presentes. Y de hecho hay una parte que me gustó mucho, que este libro lo tomé más como un libro de historia, se podría decir. Por lo general con los libros de historia yo los subrayo, hago anotaciones, les marco fechas. Y en esta ocasión, pues a mí me gustó una parte donde él en su carta empieza a narrar el esplendor que le causó cuando llegó a la ciudad. De hecho, él dice que es una gran ciudad fundada en una laguna salada, que sus calles son entre tierra y agua y andan en canoas, pero también en las calles. Entonces, él empieza a narrar todo esto, toda la descripción de la ciudad, cómo es grandiosa para los ojos de estos conquistadores. Me hace preguntarme si era tan grandiosa esta perspectiva, ¿por qué se destruyó? O sea, entiendo que el hecho de que llegaran, todo lo que acontece aquí, todo lo que él comenta era por mandato pues de la monarquía española para hacerse dueño de este nuevo continente, pero ¿por qué destruirlo? Eso es lo que me causa mi conflicto, de si era tan maravilloso lo que acontecía aquí, porque de hecho lo expresa así. Eh, de hecho menciona grandeza extraña y maravillosa de esta gran ciudad. Entonces, me hace preguntarme si él pudiera haber tomado la decisión, porque también en este libro conocemos un poquito más de su personalidad. Si era, recordemos que era militar, se podría decir, era un militar, tenía esta educación de seguir órdenes, de ejercerlas, de no se puede decir, no rendirse, conseguir el objetivo. Entonces, sí, por un lado, era una persona con un carácter fuerte, que era, se puede decir, violento, pero también tenía, no para sentimental, no por ser sentimental, pero sí tenía un poquito como de visión y razonamiento. Pero yo creo que estaba cegado por todas las obligaciones que tenía sobre sus hombros. Me gustó, sí, me hubiera gustado conocer las otras cartas, pero pues esto no lo podemos recuperar. Ya no existen, y si existen o están perdidas, pues a ver quién las encuentra. Pero me hubiera gustado saber un poquito más acerca de esto. De todos los tomos, creo que le da un poquito de información a esta colección, la nutre, puesto que pasamos a una nueva etapa. Al principio era más sobre conocer la cultura de nuestros antepasados y ahorita ya es más en referencia a la conquista. Entonces creo que es un buen inicio para empezar este nuevo bloque y pues el segundo tomo lo complementa un poquito más. No sé a ustedes si les llama la atención conocer esta perspectiva de
pues de Hernán Cortés acerca de todo lo que aconteció aquí, o si le podrían dar una oportunidad a este breve compendio de cartas que se anexaron en esta colección. Pues sí, bueno, voy a tomar la palabra, ya que me está dejando el aire. Pero sí, es muy importante tomar eso en cuenta. Hernán Cortés tiene esa ambivalencia, ¿no? De ser un personaje entre malo y bueno en la cultura y historia mexicana. Y sobre todo, como dices tú, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que Hernán Cortés llega aquí a México desobedeciendo las leyes de Díaz de León, me parece. Viajó de Cuba hacia acá en 1519 y pues bueno, el desenlace que aparece en esas cartas aparecen plasmadas en las letras de Hernán Cortés, ¿no? Tenemos que recordar que Hernán Cortés fue escribano durante 2 años en Salamanca, me parece. Entonces de ahí viene esa, pues podemos llamarlo como ese estilo o esa forma de escribir muy marcada, ¿no? Entonces, lo que podemos implementar, o bueno, lo que podemos implementar en ver en este libro es otra perspectiva. Es una perspectiva más, podríamos decirlo, humana de Hernán Cortés, ¿no? Porque muchas veces lo que se nos enseña en las escuelas es que Hernán Cortés es el malo, o Hernán Cortés fue el conquistador, el que sublevó al pueblo mexica. Sin embargo, pues tenemos que ver que, aparte de eso, pues se trata no del egoísmo, sino de poner en pie lo que era la gloria, ¿no? La gloria de un hombre como lo fue Hernán Cortés. Y bueno, en aquella época, pues, me parece que el libro aparece hasta 1526, cuando se queda aquí en México, pues prácticamente a imponer el gobierno de la Nueva España, ¿no? Entonces sí es muy interesante y también concuerdo con Andrea. Creo que es importantísimo, ¿no? La descripción que hace del Imperio Mexica en cuestión de que pues prácticamente era un lago, ¿no? Se podría decir que era el lago más grande de América del Norte, uno de los más grandes de América del Norte, y el esplendor pues dejó sorprendido a los españoles. Sí, claro, yo también coincido con Andrea y con Juan Fernando, que es importante conocer el otro lado de la historia, no solamente aquí, sino en general. Creo que toda historia tiene dos versiones y por desgracia, pues nuestra educación no se complementa de esta manera, ¿no? Simplemente nos explican un lado y de ese lado todavía nos explican muy poco. Entonces, creo que sí nos hace falta mucho educación histórica y sobre todo que no solamente sea como de aprendernos fechas, sino realmente entender cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, respecto a lo que menciona Andrea sobre cómo Hernán se ve impactado por la belleza del lugar, creo que también podría ser como cierta reflexión hacia la actualidad, porque todavía tenemos cosas muy bonitas y nos dedicamos a destruirlas, quizás en menor escala, quizás poco a poco, pero sí seguimos destruyendo cosas que son muy bonitas, entonces creo que ahí va como la alerta de, oye, seguimos haciendo lo mismo, realmente no estamos procurando nada, entonces creo que eso es lo que a mí como que me llega en este momento, el tipo de mensaje que puedo rescatar a través de sus palabras. Y yo no tuve la oportunidad de leer el libro, pero quizás más adelante porque pues sí es bonito complementar con todo lo que podamos encontrar a nuestro paso, ¿no? Como dice Andrea, pues sí, no es como completo, pero pues peor es nada, entonces hay que seguir intentando rescatar por todos los lados y armar este rompecabezas. Ok, yo sí tuve la oportunidad de leerlo y la verdad es que efectivamente siento que toca bastantes temas que tal vez si nosotros los vemos de una perspectiva como mala. Posiblemente las acciones de Hernán no fueron las más correctas, pero igual no es como lo cuentan, vaya. Algo que a mí me quedó como bastante marcado
es cuando a él lo acusan de haber quemado y de haber deshecho todos los navíos para que no pudieran salir de aquí y demás. Y entonces él explica que no fue así, o sea, solamente los averió e incluso ni siquiera fue como atacar directo a las personas, ¿no? Y tal vez si dices, bueno, es un punto a favor, porque de alguna manera, y en ese momento no tenía en sus planes perjudicar a personas. Sin embargo, a mí me llamó bastante la atención, porque es como la conmemoración del 5º centenario de la conquista. Siento que de igual manera te hace ver cosas que a lo mejor y tú decías, bueno, o sea, si nosotros que vivíamos aquí no lo valorábamos, obviamente otra persona que al llegar y ver que había personas capaces de construir sobre el agua, obviamente era algo inimaginable, ¿no? Y al ver como la precisión, la preciosura de todo eso, pues se iban a querer adueñar de ello. De igual manera, algo que me llamó bastante la atención es que se comenta en un volumen más adelante que tal vez si nuestro vocabulario no era tan avanzado, pero siento que era bastante curioso y tierno el hecho de cómo llamaba a diferentes personajes Hernán. El claro ejemplo es que a Moctezuma le decía Mutezuma, y tal vez si nosotros es como, bueno, era algo obvio, pero para él no. Y también te muestra como ese lado humano, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer un poco sobre el tema con Malinche, de Laura Esquivel, y obviamente se ve la perspectiva, pues, de su traductora, ¿no? Si así se le podría llamar. Y ya al verlo desde aquí te das cuenta de que es diferente cómo se vivió la noche triste, lo de la matanza de Cholula y entre otros acontecimientos. Entonces, obviamente él trataba de indicar todo lo que iba haciendo, pero no le era posible porque había muchas cosas que él por vivirlas las dejaba a un lado. Y creo que, o sea, como que aprovechó todo eso para igual mm, bueno, digamos que sí sabía ya su objetivo principal, pero al mismo tiempo como que trataba de aportar algo para que de alguna manera todo eso fuera adjuntado a él y a su cultura, no a lo que en realidad había descubierto aquí. Y sí, este libro, pues como ya mencionaron ustedes, nos muestra este lado más humano de Hernán Cortés y pues la otra cara de la moneda, ¿no? De qué pasó a través de sus ojos y pues esto, ¿no? Parte de lo que les comentaba al inicio, qué tanto fue él, qué tanto fue el todo lo que se le atribuyó. Entonces, creo que es un buen acercamiento después de lo que supimos en la escuela de él y así, para conocer esta otra parte. Y bueno, también tenemos aquí el quinto, que es la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Este libro es una recopilación, bueno, que una antología de otro libro. Este lo que hizo fue recopilar aquellos capítulos que son un poco, eh, ¿cómo decirlo? Pues más, no tanto relevantes, sino más bien esos que mantienen la curiosidad ahí de cada lector para que tenga la necesidad de buscar más información. Y bueno, aquí no sé qué es lo que nos quieras compartir de este libro, Andy. Pues en este caso, como bien tú lo dices, es una antología de algunos textos. Hay uno principal y pues están organizados en orden cronológico. Se puede decir que la recopilación las va organizando la persona que hizo la antología. Tiene muchos detalles. Lo mismo, al momento de que nos enseñan la historia, es un resumen. Totalmente, se omiten detalles, se agregan unos nuevos que no sabemos si eran verdad o solamente lo hacen para que suene más fantasioso. Pero aquí sí viene una gran cantidad de detalles, de hecho me abrumó un poco tantas descripciones. No soy mucho de descripciones muy, 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 muy detalladas, me empieza a abrumar. Pero aquí, pues, yo creo que lo ameritaba en ciertos aspectos, como en las batallas, como en los lugares a donde iban, las personas con las que se relacionaban. Y bueno, de todos los capítulos me gustó cuando, de hecho aquí está el título, lo subrayé, de como el gran
Moctezuma nos envió otros embajadores, no, ajá, sí, con un representante de Orimantar, y lo que dijeron a Cortés y lo que le respondió. Me llamó la atención por la leyenda que se cuenta, de que precisamente cuando Cortés entró con su ejército, no los atacaron porque pensaban que era una representación de Quetzalcóatl, que volvía de su viaje, que pues si recuerdan en discusiones pasadas, lo platicamos en otro libro, que él se iba a la tierra de color rojo. Entonces, cuando ven a Hernán montado en este animal que pues ellos no conocían, pensaron que era el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, pues es uno de los capítulos que yo más esperaba ver aquí, y sí está. No tanto como lo pensé que estaría, pero creo que es del que más me atrajo la atención, pero está completo. Solamente me hubiera gustado que tuviera más, más textos donde se hubieran juntado más información. Siento que está un poquito limitado. No hay tanta información como pensé que iba a encontrar, porque algunas pues las conocemos por libros de textos, algunas sí no las recordaba, otras hacen referencias a otros libros. Entonces sí me hubiera gustado que tuviera más información, y no solo esta, pero entiendo que puede ser que no se agregara mucha porque podría abrumar al lector si no está, pues sí, acostumbrado a absorber tanta información continuamente. Entonces está bien para las personas que se quieren adentrar en este libro, pero me hubiera gustado un poquito más de investigación. Y todo lo que nos mencionas, pues es muy interesante, ¿no? Porque conocemos la historia, vaya, desde otro punto de vista. De hecho, también me hace pensar un poco en el libro de Visión de los Vencidos, un poco para, pues, para ampliar, ¿no? El conocimiento, conocer más de lo que fue la conquista, ¿no? De lo que significó en muchas cosas, como por ejemplo este dato, ¿no? De que no atacaron a Hernán Cortés por pensar que era el regreso de Quetzalcóatl, que a mí se me hace algo muy fuerte, o sea, por lo que desencadenó el que los dejaran entrar. No sé, aunque sea un poco, pero pues debemos considerar que ellos tampoco sabían que había más allá, y pues sí, los peligros con los que podían encontrarse. De todos modos, siento que parte a lo que nos ayuda a entender estos libros, o sea, viniendo de Hernán Cortés y luego teniendo estos textos, es que tal vez la historia no es tanto de buenos y malos, ¿no? Sino más bien de seres humanos que toman decisiones en la vida, a veces acertadas, a veces no, y pues es muy feo que se castigue a un grupo solamente por decisiones de otras personas. Pero bueno, aquí en este caso, a mí me gustaría preguntarles, ¿no? A Ana, Fanny, Fernando, si ustedes han tenido algún otro contacto con esta, con la historia de la conquista, si han leído algo más aparte de pues los conocimientos generales, si han tenido curiosidad o algo así. Bueno, yo tengo dos referencias que están muy marcadas en este contexto de la cultura mexica y sobre todo de la historia de México. El primero se llama El Sol Muere. El Sol Muere es la historia de cómo llega Hernán Cortés a tierras de esta época de 1519, que eran tierras mexicas, y cómo Moctezuma va desencadenando una serie de acciones que inevitablemente pues terminan o culminan dentro de la conquista de México. Como dices tú, y como dice este libro, la compilación de este libro, uno de los temas que ahonda mucho es cuando llega Hernán Cortés a la capital mexica, sí, y no es atacado, y con una deidad. Aquí hay que poner un paréntesis, porque parte de la comitiva de Moctezuma le había advertido, ¿no? Y que tenían intenciones de prácticamente de devastar lo que era
del Imperio Mexica, ¿no? Moctezuma en ese aspecto, bueno, en el libro de El Sol Muere y la compilación, habla sobre cómo Moctezuma, pues, ya era un hombre de edad media, unos 40 años aproximadamente. Entonces, ya estaba muy influenciado por todo su comité o toda su gente, de que parte de parte de la historia que sucede, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, dejó pasar a los que eran los que tenían cometido, y al final, pues como todos conocemos, pues cae Tenochtitlan, ¿no? Uno de los que se opone a él era Cuitláhuac, que es el primero en levantarse en armas contra los mexicas, que desgraciadamente murió al mes y medio de viruela, pero habla sobre todo sobre eso, ¿no? Y el otro que me impactó mucho es de Izcoal. Es un libro, bueno, ese libro ya no lo he encontrado, pero es un libro que habla básicamente de cómo para que ellos fueran como el centro del universo en aquella época, o se veían en esa perspectiva, ¿no? Entonces, viendo esta compilación que tenemos y nos comparte el Instituto Politécnico, es muy importante tomarla en cuenta porque nos permite ver esa otra parte de cómo los españoles nos veían en aquella época. Bueno, pues yo no he tenido mucho acercamiento en cuestión de literatura, pero creo que voy más como por la cuestión de los testimonios de la gente. Creo que a mí me gustaría ver algo así, algo como recopilado de las generaciones que vinieron de nuestros antepasados, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas se conmemoró los 500 años de resistencia indígena y pues hubo un representante, ¿no? Un representante que habló por todas estas comunidades, entonces sí me gustaría saber cómo lo escogieron, cómo es como su ideología. Cada grupo llamado Calpulli tiene su propio como enfoque, ¿no? Entonces es interesante conocer de viva voz cómo se fueron desarrollando todas estas ideologías y como menciona Fernando, o sea, creo que siempre las cabezas se ven influenciadas por todo el comité, tanto de este lado como del lado que vino a invadir, ¿no? Entonces, incluso hasta la fecha, nuestra política se ve influenciada de esta manera. O sea, un líder nunca trabaja solo, entonces sí es como interesante ver cómo nos vamos influenciando, incluso hasta en cosas muy comunes como las amistades, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas buenas y cosas malas. Yo a Fátima la conozco desde la vocacional, entonces nos ha permitido influenciarnos mutuamente para llegar hasta este punto. Entonces, creo que hay ejemplos de influencia buena y de influencia mala, entonces es bueno saber todo lo que conllevó a la conquista. Por ejemplo, tengo muy marcado que en algún momento conocí a una persona que ellos no mencionaban la noche triste como una victoria, sino realmente había sido el suceso importante por el cual habían perdido, o sea, era como que de ahí se desarrolló todo, entonces realmente nosotros tenemos como muy mal entendidas muchas cuestiones y por eso les menciono que es importante también conocer a gente que conocieron la historia a través de las cosas que les contaron a ellos, no nada más de lo que se escribió. De igual manera, yo no tengo mucho acercamiento con el tema. Creo que desgraciadamente me quedé con las pocas o muchas enseñanzas de mis profesores. Sí, me llamó en su momento el tema, pero obviamente cuando haces una investigación son los mismos temas que se van repartiendo, ¿no? El resumen del resumen, como bien dice Andy. A mí sí me sorprende bastante el hecho de que hayan confundido a Hernán con Quetzalcóatl. Y también como que te lleva a que te hagas demasiadas preguntas en el aspecto de, en realidad,
como que los gobiernos eran demasiado diferentes como para que de alguna manera las personas se inclinaran más hacia Quetzalcóatl y por eso traicionaran a Moctezuma. Y de igual manera, ¿no? O sea, ¿sabes lo que hicieron? En una ocasión leí una historia en donde decían que Hernán ya había viajado por unos días y de pronto había llegado a un lugar en donde prácticamente había sacado a todas las mujeres, niños, así tal cual, había personas desnudas, había personas descalzas, y a él no le importó. Entonces, de la nada es como que va a hacer otros movimientos y la misma gente lo apoya. Y te das cuenta de que en realidad, a pesar de que pues sabes que hay cosas muy dañinas que de alguna manera te dejan marca para siempre, aún así la influencia de demás personas sigue afectándote, ¿no? Entonces, es sorprendente y al mismo tiempo yo creo que pues sí te pone muchas cosas en que pensar, principalmente qué pasó después de eso. A lo mejor y tenemos algunos antecedentes, pero obviamente no hay nada como escucharlo de propia voz de las personas que estuvieron ahí como testigos, como bien dice Ana. Sí, claro, ese es un punto muy importante, ¿no? Saber las cosas a través de otros ojos. A mí, por ejemplo, el comentario que hizo Ana me recordó a este libro que se llama Huesos de lagartija, que fue uno de esos primeros acercamientos un poco más, pues yo les diría reales a lo que sucedió desde, pues, el punto de vista de un niño y cómo vivió esta llegada, ¿no? Es muy impactante leer otro punto de vista, no solamente que te digan que, pues como ya te conquistaron, pues ya, ¿no? O sea, resígnate, total, ya pasó mucho tiempo y todo esto. Y con esto quiero pues también sacar el tema de que pues hace poco fue pues el aniversario de esto justamente y ahora pues tenemos las redes sociales y personas que pues sí, o sea, ejercen su libertad de expresión, pero pues no nos ponen en un predicamento, ¿no? Al expresar estas opiniones. Eh, Aquí pues también les comento que esta colección tiene más tomos y de hecho en el último hablamos también un poco sobre esto, sobre este hablar con bases, pero realmente no informarte, ¿no? En este caso, creo que ustedes pudieron leer algunas opiniones de personas, en su mayoría pues de nacionalidad española, no quiero decir todos, obviamente, no voy a generalizar, pero hay muchos, yo tengo muy marcado un partido de extrema derecha, creo que sería, que puso un tuit del aniversario de cuando conquistamos, o sea, lo pusieron muy catastrófico, vaya. Y pues te das cuenta, ¿no? O sea, de que la historia, claro, beneficia dependiendo quién te la cuenta y cómo te la cuenta. Aquí pues es triste pensar en esta visión que tienen ellos sobre este acontecimiento y en el que tienen pues las personas que lo siguen, ¿no? Quienes están a favor, quienes están en contra. Luego tenemos, por ejemplo, también el otro lado, que yo recuerdo muy bien que pues nuestro presidente, ¿no? Que pedía que se hicieran las disculpas públicamente, pero hasta qué punto la generación presente sigue pagando los errores de generaciones pasadas, ¿no? Somos, sí, la combinación de muchísimas cosas, pero si bien no digo que se olvide, ¿hasta qué punto podemos seguir si llevamos cargando rencores de generaciones tan atrás? No sé ustedes qué opinan respecto a esto. Pues yo estoy de acuerdo contigo. No sé qué opinen mis demás compañeros y las personas que nos están viendo. Yo creo que así como tú dices, para dar una opinión debes de conocer de lo que estás hablando. Por desgracia hay personas que no quieren y no se atreven a conocer más a profundidad del tema o no pueden. Algunas personas pues probablemente no puedan hacerlo, pero es muy rara la ocasión en que uno no se puede informar. De hecho, desde que empezó todo esto de que se acercaba la fecha de conmemoración de estos 500 años, yo empecé a ver más
más como que más publicidad a la cultura mexica, maya, a todo esto, en videos, en TikTok, que pues no sé si fue porque se acercaba la fecha o porque ya tenía, me parece que una cuenta de TikTok ya tenía varios meses trabajando en esta información, tocando un poco de lo que dice Fanny. Me di cuenta de que algunas culturas no tenían las mismas deidades. Tenían, sí, así como en la mitología griega, tenían ciertas explicaciones para fenómenos naturales, pero no tenían el mismo nombre. Entonces puede que ahí haya surgido la confusión de que cuando él arribó a, a tierra mexica, bueno, en general cuando empezó a explorar, probablemente haya surgido rebelión por parte de unos, porque no le veían como deidad, pero sí por parte de otros. Y de igual forma, yo sí he tenido un poquito más de contacto con esta información. Soy muy curiosa, entonces siempre me llama mucho la atención cualquier cuestión que se relacione a la mitología o a la cultura. Tengo entendido, me hubiera gustado verlo en el libro, si era cierto, si no se requiere de investigación. Se sabe que antes de la llegada de los españoles se mostraron presagios que avecinaban la caída pues, de este imperio. No recuerdo los 6, me parece que son 6 presagios que hubo, pero los más destacados fue que la laguna hirvió durante 6 días, me parece. Se incendió un templo, había una mujer que lloraba por el futuro de su pueblo, y la otra, y la que más me causó curiosidad, es que empezaron a llegar personas con malformaciones o extremidades de más al templo de Moctezuma y se retiraban y ya no los volvían a ver. Son las más destacadas que presagiaban, se dicen que presagiaron toda esta caída. Yo no entiendo cómo es que en este entonces Moctezuma no se dio cuenta de lo que se avecinaba. Sus señores sí le pudieron haber dicho que pues él no era un dios, no era como tal la deidad que estaban esperando, pero él pues ignoró esto. Al final de cuentas, yo creo que él pensaba que la llegada de esta persona iba a darle esplendor a su reinado, pero pues al contrario, fue la caída de esto. Y volviendo al punto que tocó Fa, sí es importante investigar, sí es importante informarnos. Nosotros pues tenemos la información a la mano, literalmente bibliotecas, libros, personas a las que les podemos preguntar, nuestros abuelos, relatos que se van pasando de generación en generación, nos podemos rescatar, pero también hay gente que pues también tiene las posibilidades de investigar, pero tal vez no lo quiere hacer, quiere vivir en esa fantasía que se le impuso desde la escuela de que pues por un lado estamos nosotros liberamos a este pueblo de la opresión en la que vivían, los, mm, no sé, los apoyamos a modernizarse, a innovarse, y no al contrario, de hecho éramos una cultura más nueva, más actualizada, más informada, más novedosa, a comparación de los españoles. De hecho teníamos un alfabeto, bueno, no un alfabeto, teníamos conocimientos en astrología, ay, se me fue la palabra bueno, teníamos diversidad de conocimientos en varios aspectos, y pues la llegada de los conquistadores, de cierta manera derrumbó todo esto, y yo, desde mi punto de vista, siento que nos rezagó muchísimo más de todo el progreso que habíamos tenido antes de su llegada. Entonces, pues, sí, es un poco molesto, muy molesto, la verdad, todas estas opiniones que surgieron cuando se acercaba esta fecha, fueron más vistas en Twitter, más que nada. A mí también me pasaron screenshots de algunos comentarios que pues no venían al caso, y pues no voy a mencionar porque les estoy dando más importancia de la que de verdad tiene, pero pues ahí se ve reflejada la ignorancia en la que vive alguna gente y pues en la que va a seguir viviendo si no quiere culturizarse. Sí, creo que como dice Andrea, entre menos sepamos, es más, como menos válido nuestro comentario, ¿no? Creo que, por ejemplo, rescatando lo que estaba diciendo Fátima sobre la disculpa, creo que no tendría sentido de ser si justamente los españoles no nos estuvieran recordando cada rato que nos salvaron de la
peor situación, ¿no? Entonces, creo que todo es hecho de cómo se a nosotros lo que llega como nuevamente a indignarnos, y entonces por eso muchos dicen, no, es que pídenos una disculpa y cosas así, ¿no? Entonces creo que sí, que las personas que ya son hijos de hijos de hijos de las personas que tuvieron esas acciones con nosotros, no tienen la responsabilidad de darnos una disculpa, tampoco tienen eh, como la facultad de volverse a como a burlarnos, porque muchas veces hasta es como burla, ¿no? No es como algo bueno, sino se burlan de la situación en la que estábamos, ¿no? Como dice Andrea, realmente teníamos conocimiento de muchas cosas y el hecho de que ellos vinieran a quitarla y no, lo tuyo no sirve, entonces apréndete lo mío porque eso es lo correcto, en vez de como de rescatar ambas cosas, ¿no? Quizás hasta para ellos hubiera sido mejor tener conocimiento de ambas cosas y entonces hubiéramos crecido más. Quizás no estaríamos en el lugar en el que estamos, incluso ellos no estarían en el lugar en el que están, ¿no? Creo que hubiera sido como un enriquecimiento mutuo. Entonces creo que, pues ahí está la cuestión, ¿no? O sea, quizás nosotros como ya sanar esa parte, pero también ellos como no recordarlo a cada momento, ¿no? O sea, ya sucedió, ya como fue, incluso pues no somos el único lugar que fue conquistado, entonces creo que otros lugares pues ya tienen una mejor relación. Por ejemplo, Corea y Japón sí sigue siendo como hostil, pero pues tampoco se están, o sea, hicieron como un tratado de paz, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros como ya estar en paz. Creo que tanto España sigue teniendo cosas buenas como nosotros, entonces pues ya lo que fue, ya no somos, pues ya no estamos conectados de alguna manera especial, por así decirlo. De hecho, pues nosotros ya somos como mezcla de muchas cosas, entonces como respetar lo que somos, ¿no? O sea, simplemente tratarnos con cordialidad. Creo que eso sería como la mejor solución y ya no estamos peleando, ¿no? Creo que sobre todo Twitter es como un ring de boxeo, yo la verdad no lo aguanto, entonces pues yo siento que ya, ya hay muchas cosas malas en el mundo como para seguirnos peleando por cosas que pasaron hace 500 años, entonces pues yo creo que en lo personal yo pediría que ya no lo siguieran recordando, que ahí se acaba y ya como que es la paz, ¿no? Y no sé qué piensen ustedes, esa es como mi percepción. Bueno, digamos que sí pude divisar la molestia de varios mexicanos al ocurrir toda esta pelea, ¿no? Por denominarla así. La verdad, siento que, pues obviamente son como, lo repito, cosas que te dejan muy marcadas, pero de alguna manera, pues hoy ya todo ha cambiado, ¿no? Y no es que haya cambiado así de un día para otro, sino que hemos ido evolucionando. Entonces, obviamente en toda esa evolución tomamos muchas cosas de otras culturas, así como otras culturas toman cosas de nosotros. No es el caso de dejar el pasado pisado, como se dice comúnmente, porque yo creo que de alguna manera todo lo que nos pasó fue gracias a todos los acontecimientos. Entonces, si nos forjamos como la nación que somos, fue eso. A lo mejor y para ellos es como la burla, el hecho de que hayan venido a conquistarnos y demás, pero pues siendo otro tipo de personas, de igual manera lo tomaríamos mal, porque pues no fueron las acciones más correctas que digamos, ¿no? Entonces, no siento que haya un punto de partida para estar peleándonos a cada rato. Igual, lo de la disculpa, pues fue algo que ya pasó. Y simplemente, pues, seguir y seguir, en vez de estar como discutiendo por quién es mejor y que afortunadamente nos sacaron de donde no sé dónde, pues al contrario, aportar algo para que eso como que, no el recuerdo se abolezca, pero sí tratar de modificar eso como ese indicador que, bueno, es que no sabría decir la palabra, ahorita se me fue, pero como que eso es lo que nos detalla, ¿no? O sea, lo que pasó, pues ya pasó y ya a continuar y a dar lo mejor de nosotros como nación.
Bueno, pues a mí me gustaría desentrañar un poco más sobre lo que fue la cultura mexica en aquella época. Más bien desde el inicio, ¿no? No se sabe el origen de los mexicas, se saben que salieron desde Aztlán, por allá del año 1200, 1100. Entonces, el origen de los mexicas no se sabe. Recorrieron todo el país y hasta 1321, me parece, fue cuando fundaron Tenochtitlan, ¿no? Entonces, desde el origen de la cultura mexica es incierto. Después, durante 200 años, fueron golpeados y avasallados por todos los pueblos, bueno, las demás tribus que estaban en el Valle de México, que se podría llamar aztecas, que originariamente los aztecas son todas las comunidades y tribus que vivían en el Valle de México. Y pues bueno, durante 200 años vivieron oprimidos los mexicas, hasta que llegó Izcoal y Tlacael, esos dos hombres o personajes que tienen grandes rasgos de mitología, se podrían considerar héroes mexicas. Pues bueno, fueron los que fundaron las bases de lo que hoy conocemos como la cultura mexica, ¿no? Por ejemplo, poner principal deidad a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, como justificante de poderse liberar de todas aquellas tropelías que le hicieron los tapanecas, los xochicalcas y varias tribus que estaban en el Valle de México. Posteriormente, pues viene la conquista, ¿no? La conquista fue compaginada. Recordar que los mexicas fueron un gran imperio hasta el año de 1420, de 1420 a 1500 fue su expansión. Entonces, todas las demás tribus que estaban bajo su dominio, bajo su yugo, pues ya estaban un poco hartos, ¿no? Entonces, es ese tipo de misticismo que existe dentro de nuestra historia de México, porque se le condena mucho, no fue así, sino más bien, no podemos darle el juicio de justicieros a los españoles. Sin embargo, creo que hay que poner sobre la mesa que los que en realidad tomaron las armas fueron los mexicas, ¿no? Los que estaban en contra de los mexicas. En este caso eran los indígenas que estaban bajo su yugo, y más sobre todo porque pedían muchos tributos al imperio mexica que eran imposibles de pagar. Y pues bueno, ahí están las guerras fluidas, ahí están muchas otras cosas que no son justificables, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, y no es el punto de enjuiciar a nadie, es de que es parte de lo que tenemos hoy, es parte de nuestro idiosincrasia, disculpen. Entonces, es esa parte del misticismo entre dos culturas, ¿no? Son dos choques totalmente diferentes. Por una parte teníamos, bueno, las dos partes más bien, desde la mexica a la española, pues son dos partes religiosas muy profundas, muy arraigadas. Sobre la cultura, bueno, en el siguiente libro vamos a ver, saca como los beneficios de este choque de dos mundos, ¿no? Entonces, lo que realmente al punto que quiero llegar es de que es parte de nuestra idiosincrasia, repito otra vez, porque muchas veces, como mencionan ustedes, pues discriminamos esta parte prehispánica que tenemos, estas culturas milenarias que existieron aquí, y sobre todo esa discriminación, ese sesgo que existe gracias a la globalización, ¿no? No estoy diciendo que estoy en contra de la globalización, para nada. Sin embargo, hay que darles el lugar que les corresponde a todas estas culturas que hoy, en parte, forman, pues sí, parte de nuestra historia. Sí, creo que, bueno, de rescato de todo lo que mencionan ustedes, es de entender que, que no se trata de buenos y malos, sino de personas que tienen acciones que van para hacia lo malo, hacia lo bueno y todo, pero todos somos seres humanos, ¿no? Que cometemos errores y no, como bien ya habían comentado, ¿no? O sea, este imperio ya tenía algunas cosas, no era perfecto, sí había
pues cosas que criticarle, ¿no? E igual, o sea, los españoles no vinieron a ser salvadores de nada, es entender, y más aún que las personas que estamos aquí hoy en día no estamos siendo afectadas directamente, ¿no? O sea, nosotros hemos avanzado, España ha avanzado, somos personas completamente diferentes a lo que éramos antes, y pues que estas personas vengan y digan que los conquistamos es una palabra muy grande, ¿no? Yo lo siento así, porque pues pongámonos a nosotros mismos en esa situación y pues no sabemos qué decisiones tomaríamos, ¿no? Si pudiéramos hacer todo lo que aconteció. Y bueno, qué bueno que Fernando también dice este punto para pues ahora hablar de este sexto libro, Dones del Viejo y Nuevo Mundo, que justamente nos muestra estos dones que nosotros ofrecimos y que nos ofrecieron y adoptamos. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, esto estaba en México desde siempre, ¿no? Pero pues no. Hay muchas cosas con las que se ha enriquecido nuestra cultura y que podemos ver en este libro. Justamente, pues recordar, ¿no? Como igual ya lo mencionaron ustedes, que somos una combinación de ambas cosas, ¿no? Que el proceso, porque sí, todavía seguimos en ese proceso de aceptar estas dos partes nuestras, de abrazarlas y de seguir adelante con ellas, de no decir, creo que soy más español o creo que soy más de acá. No, o sea, no eres más de ningún lado, o sea, hasta este punto, no eres mexicano y eso es lo que importa. Y ser mexicano significa ser la combinación de tantas cosas, o sea, hasta aquí llegaron esclavos africanos también. Y eso es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? O sea, somos mezcla de muchísimas cosas y creo que este libro a mí me gustó por eso, o sea, que nos dice, estas son dos cosas que tú no sabías, ¿no? Que venían tal vez de acá, no, tal vez no lo sabías, tal vez sí lo sabías, pero todo esto es parte de tu cultura. A mí me gustó mucho leer este libro aparte, pues también nos tiene algunas imágenes que podemos pues apreciar nosotros y texto explicando más a detalle. Y me gustaría saber, por ejemplo, tú, Ana, ¿cómo ves este tomo? Sí, justamente creo que yo le cambiaría un poquito el orden a la colección. Creo que es mejor comenzar por este libro como para algo muy ligerito y ya después ir subiendo como en temas más profundos. Eh, Como lo comentas, me gustó mucho la edición, me gustó que incluyeran imágenes, creo que pues que nos ayuda como a relacionar mejor, ¿no? Y también depende de la edad en la que te involucres en este tipo de lecturas, podría ayudar bastante. Y justamente del prólogo rescato dos cosas, ¿no? La primera es que pues buscan reconciliar, poner en paz las dos culturas que como mencionabas, pues ya son parte de nosotros y pues que ambas dieron cosas buenas también, no solo hablar de lo malo, de la destrucción y eso, sino todo lo que recibimos, ¿no? Y la segunda es como fomentar a conciencia la nacionalidad. Y bueno, yo me hice la pregunta de que justamente qué es ser mexicano o qué es tener la conciencia de la nación, ¿no? Porque pues muchas veces llegamos a pelearnos por redes sociales y no, es que tú me hiciste, tú me dijiste, pero en realidad, eh, ¿qué hacemos por los que todavía, pues, llevan a cabo nuestras costumbres antiguas, ¿no? Muchas veces creo que nos avergonzamos del lenguaje que teníamos, nos avergonzamos de las personas indígenas, realmente es como de, ah, esa gente qué, o cosas así, entonces creo que sí es como
para mí, un llamado de atención para poder seguir rescatando las cosas que todavía hay, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco algunas personas que todavía hablan náhuatl, pero ya no quieren compartirlo con sus hijos por el hecho de que ya no son bien aceptados, ¿no? Entonces, no solamente en esa lengua, sino en otras, ya se están perdiendo mucho por el hecho de la vergüenza de que realmente saben que no van a ser valorados. Entonces, realmente creo que es lo único que le pediría naturales, por llamarlo de alguna manera, o originales. Creo que, por ejemplo, hay algunas que ya tienen un nombre españolizado y no el verdadero nombre que se le dio en su momento. Por ejemplo, tengo muy marcado el nombre de largo sería Sempo Wal Xochitl. Entonces, sí cambió bastante y quedó en Cempasúchil, pues porque los españoles no sabían. Me gustaría como que se ahondara o que se mencionara, quizás nunca vamos a saber pronunciarlo porque pues ya no tenemos esa práctica, pero quizás sí verlas escritas de alguna manera. Sé que tampoco va a ser completamente fiel porque nosotros no teníamos un alfabeto, un abecedario, entonces realmente la escritura no va a ser fiel, pero pues podríamos darnos alguna idea para que podamos entenderlo. En lo personal, este fue, bueno, siento que es uno de los libros más bonitos de la colección, este y el primer tomo, porque efectivamente, ¿no? Como que te recalcan, bueno, no te recalcan, sino que te muestran todo lo que de alguna manera nosotros teníamos y nos ayudaron a complementar. Hay algo que a mí me queda muy, muy, muy marcado y es, por ejemplo, el hecho de las cosas tan bonitas que nosotros teníamos y que de alguna manera se les fue adjudicando a más personas o se fueron modificando por la elegancia o por la manera más fácil de las personas. El claro ejemplo es lo de la Nochebuena, que obviamente es mexicana, pero se le atribuyó a un embajador de Estados Unidos que estaba aquí en México por el simple hecho de que tenía una triste memoria, ¿no? Entonces se fue modificando, y ahorita ya ni siquiera, bueno, yo no sé, le puedo preguntar a mi hermana y me dice que no sabía, ¿no? Otro también, el huexolotl, en este caso es el guajolote, pero para llamarlo de una manera más elegante, le llamamos pavo. Entonces, sabemos que en Navidad, por ejemplo, en cualquier mesa mexicana no puede faltar ni el pavo ni la Nochebuena. Y a lo mejor y lo hacemos con el afán de vernos, no sé, como que ya somos más refinados. Y sin embargo, si conociéramos el trasfondo, sabríamos que de alguna manera indirecta estamos teniendo algo mexicano en nuestras mesas. Y siento que eso es lo bonito, ¿no? Lo más significativo que te puede dejar el libro. De igual manera, como que te va dando todo lo que podríamos decir, todo lo que se hacía en los tiempos. Por ejemplo, también mencionaban que nos habían traído los jardines, pero nosotros los convertimos en chinampas. ¿Y para qué nos servían? Para el autoconsumo y para el consumo local. Entonces dices, bueno, a lo mejor y sí nos dieron la idea, pero lo transformamos para un beneficio propio. Otra cosa que se menciona es, por ejemplo, que al momento de cosechar el cacao, hacían una copla muy popular que afortunadamente aún se sigue cantando en varios estados de México. Y ya, ¿no? Es como el proceso de cómo muelen el cacao, pero de una manera más linda. Y obviamente al momento de tomarlo, lo elevan y cantan otra copla para poder saborearlo porque saben que llena de gozo el corazón. Entonces, siento que es muy melancólico porque de igual manera, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer tu chocolate y te vas a poner a cantar una copla? Entonces, es bastante curioso y definitivamente yo también cambiaría el orden porque siento que esto es lo que de alguna manera más resalta hoy en día, porque sabemos que seguimos teniendo las semillas, porque sabemos que seguimos teniendo las flores, a lo mejor y lo que más remarca es la religión, pero aún así todavía nos podemos identificar con algunas cosas y creo que es lo más bonito de todo el tema, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen.
Pues en este caso yo no tuve la oportunidad de leer el libro. em, por sus opiniones sí lo voy a tomar en cuenta, me llamó mucho la atención y sería un plus pues para terminar esta colección, bueno, este apartado. Em, es muy interesante lo que dice Ana. Es cierto que se está perdiendo muchísimo la importancia hacia las lenguas indígenas, sobre todo a la cultura en general, pero más a las lenguas. De hecho, mi mamá hace unos años se metió a estudiar náhuatl y aprendió poco, pero porque al profesor que le estaba dando clases en donde ella iba, se tuvo que regresar a su ciudad natal, él era de Yucatán, y pues ya no pudo seguir aquí en México porque muchos ya no iban a sus clases, no podía solventar gastos aquí en la ciudad, entonces se tuvo que regresar. Mi mamá pues aprendió poco y eso poco nos los enseñó a mi hermano y a mí, pero sí falta muchísimo darle esta importancia a estas lenguas. De hecho, vi de igual forma en internet, algunos estudiantes hicieron una aplicación, no recuerdo el nombre, creo que se llama Ajolotix, creo, pero es un compendio de muchas lenguas indígenas y cómo tú solito puedes ir aprendiendo un poco sobre cómo hablarlo, cómo pronunciarlo, algunas palabras. Esto precisamente con el fin de rescatar estas lenguas. Y de hecho, a lo mejor para nosotros no nos parece muy importante, pero hay países que sí están valorando esto. Mi papá tiene una conocida que se especializó en lenguas indígenas, se fue al extranjero a enseñar estas lenguas a otras personas, a universitarios de escuela de otros países en el extranjero que valoran esta cultura y es muy sorprendente que aquí, pues por desgracia, no se dé esa importancia. No solamente las lenguas, las tradiciones, como lo dice esta Fanny, los orígenes de ciertas palabras, cómo modernizamos algunos términos simplemente por el hecho de que ya no queremos, se podría decir, recordar de dónde provinieron, em, tergiversar la información de dónde se originaron ciertas cosas, como lo mencionan con la flor Nochebuena. Yo creo que sí deberíamos de reflexionar sobre este aspecto. Realmente estamos perdiendo estas tradiciones y estas lenguas por culpa nuestra probablemente, porque no le estamos dando el valor que se merecen. Y pues desconozco la verdad, no sé si es cierto ese rumor. Se estaba comentando que pues, se iba a implementar estas lenguas desde nivel básico, pero la verdad desconozco si eso es cierto. Que se iba a dar unas clases sobre lenguas indígenas, pero no estaría de más que lo implementaran. Ya lo digo por mi hermano pequeño, estaría genial que él se involucrara en esto, que él comprendiera estas cosas, pues porque de chiquito le va a dar la importancia que a lo mejor a nosotros no se nos dio en su momento y probablemente lo tomamos ahorita pues porque ya estamos grandes y tenemos la necesidad y la curiosidad de buscar sobre esto. Pero estaría bien que lo empezaran a implementar para rescatar esta bonita cultura que tenemos y que pues por desgracia sí se está perdiendo. Bueno, para mí el libro fue muy importante porque es como la culminación y la compilación de esta hibridación que somos, ¿no? De culturas, tanto para bien, tanto para mal. En el aspecto de los bienes que se trajeron de allá para acá, sirvieron mucho para, pues, para desarrollar lo que era la Nueva España y sobre todo los productos que se llevaron de aquí para allá, pues fueron, yo creo que de mayor importancia debido a que eran materias primas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el hecho de que, por ejemplo, el oro y la plata, la que se sacaba aquí, mantenía al imperio español, ¿no? Bueno, no sé si algún día tienen alguna oportunidad de leer sobre este tema, más adelante de la Nueva España, realmente de aquí, de la Nueva España, se sacaba el oro y la plata, y con eso se mantenía el imperio español para las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tenía el territorio de la Nueva España, bueno, porque ya es después de la conquista de este libro, que podíamos mantener el imperio y aparte el territorio de aquella época, ¿no? Y aparte que era un territorio vasto. También la importancia de eso es
como dicen ustedes, es sí, la pérdida más bien, sí, es la pérdida de la noción de lo que implicaba o de lo que implica en este momento el valorar nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, el jitomate, la jícama que también viene ahí, otros productos como el cacao, ¿sí? Que el cacao yo creo que le dio otro sabor a esta vida a nivel mundial. Eh, ¿Qué más podríamos poner como ejemplo? Porque hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la Jamaica también, ¿no? También la gastronomía a nivel mundial creo que es muy importante. Entonces, este libro para mí es como la culminación de esta hibridación y darle esa importancia a lo que nosotros tenemos y sobre todo el mantenerlo, ¿no? Mantenerlo a flote. Sí, hay muchas cosas que, pues, que tenemos al alcance para investigar más, para informarnos, para preservar, como dice Ana, pues sí hay cosas que pues hemos ido dejando que se pierdan, ¿no? Todo esto siento que es pues parte de entender, de hacer nuestras, si bien no ambas culturas, sí lo que ambas nos dejaron en un momento de la vida que nos llevaron a ser lo que somos hoy en día, ¿no? Esta combinación que aprovecha pues todos los recursos. Eso sí, reconocer siempre de dónde venimos, ¿no? No hacer menos nada de ello. Y bueno, este es el último tomo del que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la sección de la colección de lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar, que corresponde a pues esta época de la conquista. Pues antes de finalizar esto, a mí me gustaría preguntarles qué le o sea, si ustedes le agregarían algo, le quitarían algo en sí al complemento de estos tres volúmenes. Yo, por ejemplo, me quedé pensando, ¿no? Tenemos la carta de relación por Hernán Cortés y sería bueno también dedicarle un tomo a Malitzin, a quien llamamos Malinche, porque pues o sea, incluso a ella se le ha adjudicado este término, ¿no? Como de malinchista, porque reniegas cuando ella fue más que todo esto, ¿no? Incluso podemos considerarla una primera embajadora al ser, pues sí, al tener que ponerse, o sea, ella tenía que sobrevivir, ¿no? Tuvo que aprender el idioma y pues se convirtió en una intérprete. Siento que mucho valor que ella tuvo que no se le reconoce y hubiera sido interesante, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a Hernán Cortés, pues también podríamos tenerla a ella. Eso es lo que yo eh, rescato, vaya, que pudiese implementarse tal vez en siguientes tomos de la colección. Ustedes no sé qué les pareció este complemento. Sí, creo que tu idea de agregarla es muy buena. La verdad es que no lo había pensado como tal. Creo que me iba más por el hecho de conocer a las otras culturas que menciona, por ejemplo, Juan Fernando, que estaban en el Valle de México. Creo que también sería bueno como un libro corto, a lo mejor como de datos generales, como para seguir nutriendo pues esta colección. Y creo que sí, bueno, esa sería como mi aportación. Bueno, yo le agregaría no lo sé, yo creo que un intermedio sobre, se terminó la conquista, ok. Un poquito más de información acerca de eso. ¿Qué pasó después? Siempre le damos importancia como si se acabara el mundo en este lapso de terminar la conquista. ¿Y luego qué pasó? Después de ahí nos saltamos un montón de periodo de tiempo hasta que son unos pocos años antes de que fuera lo de la independencia. Sí, se nos da un poquito de información, pero me gustaría también ver un volumen sobre el desglose, el desarrollo que fue la ciudad de Tenochtitlán a lo que conocemos ahora que es el Zócalo, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue que sucedió todo esto, qué hicieron con los templos, qué hicieron con los tesoros, porque pues sí, había tesoros, con los señores que estaban bueno, ajá, sí, los señores que estaban bajo el mandato del emperador en ese momento,
Me gustaría saber un poquito de eso. Y bueno, ahorita que tocaste el tema de la Malinche, sí me gustaría también que se incluyera un punto de vista de ella en la colección del IPN. Y tengo entendido que en otra colección que están sacando, que se llama Mujeres Poderosas, van a sacar un tomo sobre Malinche, que esa colección está narrada como si fuera un cuento, pero son todos los aspectos que se dieron en la vida de estas mujeres y van a sacar un tomo en especial de Malinche. Todavía falta un poquito para que salga, pero pues si quieren conocer su historia así como si fuera un relato, una narración, pues lo pueden buscar. Pero sí me gustaría que también el IPN lo incluyera y me gustaría también, no sé si en el tomo que ustedes leyeron venga así tal cual, pero una terminología de muchas palabras que ocupamos ahorita y que tienen orígenes mexicas o de otras culturas. Me gustaría que existiera eso como una especie de diccionario de se originó así y significa, por ejemplo, podrían incluir lo que significa México, el nombre de México, el origen, por qué, la leyenda, o si tiene una leyenda, o nada más fue por simplemente decirle, es que ombligo de la luna. Vamos a ponerle así, suena bonito. Me gustaría que incluyeran eso, y pues creo que nada más serían esos aspectos en esta colección. Yo apoyo bastante la idea de Fátima. Siento que sí sería como el plus para culminar la historia, ¿no? Tal vez sí no todos los detalles que deberían de agregarse, pero obviamente sí le sumaría bastante. Yo creo que lo único que yo agregaría sería cómo han repercutido todas las culturas de aquí, de México, en lo que somos hoy en día. O sea, no sé, a lo mejor tomaron cierto tipo de construcción de los mexicas para hacer tal lugar que hoy en día podemos disfrutar, ¿no? A lo mejor y también haría un tomo de dones, pero solamente de México. O sea, con respecto a todo lo que se ha ido perdiendo y lo que se sigue quedando y vamos a tratar como de resguardar. Solamente eso, en lo personal. Bueno, concuerdo con ustedes. Creo que la colección está un poco incompleta, podríamos decirlo de esta manera. Sabemos que el Politécnico hizo un gran esfuerzo por reunir informativos e históricos que no se están tomando en cuenta, ¿no? En uno de ellos, pues pasamos de la conquista hasta, como dices, Andrea, hasta 300 años después, ¿no? Entonces, todo ese sesgo informativo, pues se está perdiendo por lo mismo, ¿no? No se le tomó esa importancia. Y pues sí, tienes razón, ¿no? Falta la Malinche, que es un importante personaje icónico dentro de la historia mexicana y de hecho muy polémico, ¿no? Y pues no, creo que sería todo de mi parte. Y bueno, nosotros agradecemos mucho a la Dirección de Publicaciones por la invitación aquí a participar a la Feria Virtual del Libro y la Cultura del IPN 2021. Los invitamos a ver nuestros conversatorios del resto de la colección, que se van a estar publicando aquí mismo durante la feria. Y bueno, nosotras nos despedimos con el siguiente canto florero. Bebo cacao, con ello me alegro. Mi corazón goza, mi corazón es feliz. Es tan santo el chocolate que de rodillas se muele. Juntas las manos se bate y viendo al cielo se ve.